Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a ver cómo crear una tarjeta dinámica con imagen, cuyos resultados han sido calculados por medio de esta tabla dinámica y que se hacen interactivas gracias a estas segmentaciones de datos. Esta tabla dinámica está resumiendo los resultados de una información que vamos a ver en esta tabla, que es una tabla de transacciones de ventas y que a su vez también va a interactuar con una tabla donde vamos a ver que en esta primera columna están los nombres de los consultores de ventas, en esta segunda están los coordinadores de fuerzas de ventas y en esta tercera columna están las fotos de los consultores, que justamente nos va a servir para poder verlo dentro de la tarjeta. Como ven, aquí en la tarjeta se muestra al consultor que obtuvo el primer puesto en ventas de toda la empresa y también por equipo, por llamadas y por el ingreso que se obtuvo por sus ventas. Aparte también se muestra el top 3 de los mejores consultores. Vamos a ver que presionando aquí por mes vamos a ver cuáles son los resultados de forma mensual y quién fue el consultor que obtuvo el mayor puntaje o mayor ingreso y número de llamadas en ese mes. Además también se puede escoger por coordinador de fuerza de ventas o por jefe de grupo de ventas. La idea de hacer esta tarjeta es mostrarlo dentro de un dashboard, como por ejemplo el dashboard que vamos a ver aquí. Este dashboard es un dashboard muy completo con muchas tarjetas y dentro se ve la tarjeta que justamente es la que vamos a hacer. Muy bien, entonces sin más vamos a comenzar con el desarrollo. Muy bien, entonces comencemos con el desarrollo de la tarjeta. Pero antes que nada yo les recomiendo que vayan acá a disposición de página y revisen el tema que van a usar para sus dashboards. Nosotros estamos usando en este momento el de sector. Esto les va a colocar una gama de colores específica, un tipo de fuente, tipos de efectos, etc. Entonces vamos a comenzar ya con el desarrollo en sí, primero yendo acá a los datos, porque vamos a crear una tabla dinámica aquí con segmentación de datos. Vamos aquí a datos, nos colocamos aquí, vamos a insertar, presionamos tabla dinámica, lo vamos a colocar en una hoja de cálculo existente, nos colocamos acá en ubicación, vamos aquí a tarjeta, yo me voy a ubicar aproximadamente aquí, en la celda B14, aceptar. Lo que tenemos que colocar aquí para poder desarrollar esta tarjeta son los campos, primero del consultor de ventas. Aquí vamos a revisar, aquí dice consultor de ventas, hacemos clic aquí para que se vea acá. Luego lo que vamos a calcular es la cantidad de llamadas, aquí vamos a ver cantidad de llamadas. Hago clic ahí, aquí se calcula la suma, en un momento voy a darle también todas las características. Y finalmente vamos a ver los ingresos obtenidos por estas llamadas, ¿no? Acá vamos a colocar costo total, que justamente es el que me dice los ingresos. Entonces, ahora vamos acá a diseño, vamos a darle el diseño que mejor me parezca. Realmente puede ser cualquiera de ellos. Nosotros en el ejemplo hemos colocado este color, le ponemos fila con bandas, columna con bandas, de preferencia diseño de informe tabular. Ahora aquí vamos a ponerle un nombre mucho más corto, vamos a ponerle total llamadas. Aquí vamos a ponerle total ingresos. Vamos a colocar más angosto estas columnas de acá. Y vamos a darle el formato al total de ingresos en moneda. Vamos a ponerle aquí clic, hacer clic, configuración de campo de valor. Vamos acá a formato de número. Ponemos acá moneda. Le ponemos 0 decimales. Y aquí buscamos la moneda, que como les dije puede ser cualquier moneda. Vamos a ponerle la moneda dólares, vamos a ponerle aceptar, aceptar. Ahora vamos a ordenar de mayor a menor para que siempre aquí en la primera fila de la tabla salga el que tuvo mayor o mejor venta. Así que me coloco aquí, voy acá a la pestaña datos y en datos voy a ponerle de Z a la A, que también se refiere a los valores de mayor a menor.
Ahora necesitamos colocar dos segmentaciones de datos. Una segmentación de meses y otra segmentación del coordinador de fuerza de ventas o jefe de grupo de ventas. Para poder generar la primera segmentación de datos de meses, vamos a tener que agrupar la fecha en diferentes campos, ¿no? Lo vamos a hacer directamente con la tabla dinámica, aunque también hay otra forma que se puede hacer dentro de la misma información original, creando campos aquí con algunas funciones de fecha y hora. Pero vamos a generarlo a partir de acá. Vamos acá a datos y vamos a colocar una tabla dinámica auxiliar. Vamos acá a insertar tabla dinámica, vamos a ponerlo en una nueva hoja de cálculo, vamos a ponerle acá fecha y vamos a ver que se está generando los meses y las fechas, pero nosotros vamos a agruparlo de una manera diferente. Vamos a colocarle clic derecho, agrupar, y aquí vamos a ponerle las 4 partes, también trimestre y también años, para de repente una posterior también segmentación, que puede ser cualquiera de estas 4 partes. Le ponemos aceptar y listo. Ya tenemos entonces los 4 campos. Lo que vamos a hacer ahora es solamente eliminar esta hoja. Eliminamos la hoja y vamos a quedarnos ahora sí con los 4 campos aquí. Muy bien, entonces lo que me interesa realmente ahora es ir aquí e insertar la segmentación de datos de meses. Vamos a ponerle meses y vamos a colocarle también la de coordinador de fuerza de ventas. Le colocamos aceptar. Listo, aquí vemos. Vamos a ponerle solamente otro estilo, que puede ser cualquier estilo que vean acá. Vamos a darle los tamaños también correctos, siempre que se vea lo mejor posible, ¿no? Vamos a colocarle este color y a este de acá le colocamos este color, así como lo estamos viendo también en el modelo inicial, ¿no? Muy bien, para evitar que esto se mueva a cada momento, podemos darle una propiedad a la tabla dinámica, colocándonos acá, haciendo clic derecho, opciones de tabla dinámica y quitándole el autoajustar anchos de columna al actualizar. Le podemos aceptar y con eso la tabla dinámica va a mantener siempre su mismo ancho. Aquí le vamos a poner algunas características. Aquí en segmentación, aquí en columnas, vamos a colocarle en 4 columnas para que se pueda observar mejor la cantidad de meses. Hay que darle también una propiedad que me va a permitir no ver estos valores, que realmente son valores que no forman parte de los datos. Así que vamos a hacer con el control, vamos a escoger los dos, vamos a ponerle clic derecho encima, configuración de segmentación de datos, y aquí vamos a marcar donde dice ocultar los elementos que no contienen datos. Aceptar, para no ver esos datos que habían aquí. Muy bien. Bueno, vamos a ponerle 3 columnas, ¿ya? 3 columnas, ahí yo creo que se ve un poco mejor. Pero al de acá solamente una columna, nada más. Una sola columna, para que se vea de esta manera. Listo, entonces yo creo que con esto se ve bien ambas segmentaciones. Hay que darle el mismo tamaño. En este caso estamos viéndolo con aproximadamente un alto de... Vamos a ponerle 3.5, de repente 3.5. Acá también podemos manejarlo con esto. 3.5 para que se vea mejor. Para agilizar un poco el procedimiento, acá en las segmentaciones de datos le he cambiado algunas propiedades, ¿no? Aquí en esta pestaña segmentación, el alto de los elementos, sobre todo. Aquí vean cómo se puede hacer más angosto, más ancho. Aquí igual. Eso sí, podríamos cambiar aquí con clic derecho, configuración de segmentación de datos, el título. Por ejemplo, aquí podríamos poner consultar mes, ¿no? Consultar mes o meses. Podemos aceptar y aquí podríamos poner algo más corto para que se entienda. Clic derecho, configuración de segmentación de datos, y acá en título le podemos poner algo más pequeño, ¿no? Corp, ¿no? Podría ser Corp FB nada más, ¿no? Para que se entienda. Aceptar.
Listo, entonces con esto estaríamos terminando la tabla dinámica y la segmentación de datos. Ahora ya yendo de lleno a la tarjeta. Vamos a crear primero el recuadro. Para eso vamos a ir acá a insertar, vamos a ilustraciones, a formas y vamos a insertar este rectángulo de esquinas redondeadas. Vamos a darle acá la forma, lo más parecido posible al modelo. Le acortamos un poco este redondeado, esta esquina redondeada. Y vamos a darle un relleno color blanco automático y le vamos a quitar el contorno con esto de acá, sin contorno. Listo, ahora vamos a insertar aquí ilustraciones y le vamos a colocar, vamos a ir afuera primero, ¿no? Para que no se inserte encima de esto o dentro del recuadro. Vamos a colocarle esta forma, el cuadro de texto. Ya, vamos a entonces hacer clic aquí y le vamos a poner primer puesto en ventas del equipo. Listo, esto lo vamos a llevar un poco más acá. Vamos a darle el mayor tamaño, siempre poniéndolo en el centro, en el medio. Esto hay que ponerlo un poco más pequeño. Creo que es más pequeño, aproximadamente así. Vamos a ponerlo acá. Solamente que tenemos que trabajar con otro color, ¿no? Otro color del... Ahí está. Lo centramos, le ponemos negrita y le colocamos color verde, este verde que está aquí. Listo. Muy bien, ahora vamos a ponerle el nombre del primer puesto. Para este caso vamos a ver que dice Luis Ríos. No necesariamente va a coincidir con el nombre de acá porque es posible que haya cambiado los datos. Por ejemplo, acá sí está coincidiendo si es que yo trabajo con Lucía Terrones, por ejemplo, ¿no? A ver, para llegar al mismo modelo vamos a considerar que sea el coordinador de fuerza de ventas Lucía Terrones. Entonces lo que tenemos que hacer es, otra vez, vamos a tomar esto mismo, ¿no? Este mismo cuadro de texto, control C, control V lo vamos a copiar, vamos a colocarlo más o menos por aquí, a esta misma altura, lo ponemos por acá, pero sí, para que salga este nombre tenemos que hacer lo siguiente, poner igual y hacer clic aquí, y le colocamos Enter. Voy a obtener el nombre que está acá, pero eso sí, vamos a tener que aumentarle el tamaño del texto, aproximadamente ahí. Más o menos lo colocamos por acá. También tiene que estar, según lo que se ve, ahí en negrita, un poquito más. Y vamos a ponerle el color que, si no me equivoco, es este color de acá. Listo. Entonces tenemos ahí el nombre de la persona, que debe estar más o menos por acá. Si nosotros queremos agregarle este icono, el icono lo podemos encontrar acá en insertar, ilustraciones, iconos, y podemos buscarlo con el nombre de medalla. ¿Sí? Medalla. Ahí está. Escogemos esto, inserción, lo colocamos aproximadamente por acá. Un poco más pequeño nada más. Para que simule que es de oro, ¿no? Se puede cambiar el color acá en formato de gráficos o acá, ¿no? En relleno le colocamos color, este color de acá, este amarillo. Listo. Ahí va quedando esto un poquito más grande nada más, siempre viendo que quede lo más parecido posible. Luego vamos a ver, esto lo vamos a colocar al final porque ahí tenemos que hacer una que otra cosa más, ponerle una fórmula, crear un nombre. Vamos a colocarle este valor que vemos aquí. Esto de acá se considera también por medio de un cuadro de texto, se copia con control C, control V. Esto lo vamos a colocar acá, eso de hecho que es más pequeño, me parece que no está con negrita. Vamos a bajarle un poco el tamaño. Bueno, igual esto de acá va a cambiar, así que mejor no le voy a colocar pues todas las características todavía. Cuando yo pongo igual y hago clic aquí, me sale toda esta fórmula, que es una fórmula referida a las tablas dinámicas. Por eso que yo recomiendo que para que no me salga esta fórmula, esta función,
yo escriba o escribamos de manera manual, ¿no? De manera manual de 15 para que solamente aparezca el valor que está acá. Y esto lo vamos a colocar aquí. También hay que aumentarle el tamaño. Acá se nota bastante más grande. Y le vamos a colocar color, el mismo color, este verde acá, ¿no? Se está manejando más o menos los mismos colores. Ahí está. Se acomoda bien esto hasta acá. Se copia esto, se pega. Y vamos a colocar ahora el otro valor. Este de acá está en D15, se está en C15. Así que vamos a ponerle C15. Igual, aumento el tamaño de la fuente. Que aquí está en 24, ¿no? Vamos a ponerle 24 igual. Este sería el valor. Vamos a dejarle un poco más de espacio para que quepen los iconos que vemos aquí. Vamos a colocarle color azul a esta letra. Este color de acá. No, tendría que ser este de aquí. Listo, ahora vamos a colocar los iconos. Igual como colocamos la medalla. Vamos a ir acá a insertar. Vamos a ilustraciones, iconos. Vamos a buscar primero moneda. Y vamos a ver que aquí está este icono de billetes, ¿no? Inserción. Y esto lo vamos a colocar un poquito más pequeño en esta parte de acá. Más o menos así. Esto lo ponemos un poquito más para allá, más pegado al otro lado y esto un poquito más para acá. Listo, le ponemos otro color, nada más, acá en formato de gráficos, le colocamos relleno y le vamos a colocar más o menos así. Listo. Ese vendría a ser entonces el icono de moneda que representan los ingresos. Ahora aquí vamos a buscar otro icono, insertar, ilustraciones, iconos. Podríamos poner personas de repente, aunque acá va a estar un poco complicado de encontrar, no lo observo. De repente sonido, podríamos encontrarlo como llamada. Aquí está, con llamada se puede encontrar. Ponemos este icono, inserción, y esto lo descargamos acá. Le colocamos el tamaño como para que quepe bien aquí, un poquito más pequeño, y listo. Ya tenemos este icono exactamente. Y le colocamos otro color, en este caso podría ser el celeste que vemos aquí. Listo. Ahora acá vemos que hay una línea, esta línea la podemos colocar, ¿no? Esta línea la podemos colocar también con insertar, forma, vamos acá a forma, ponemos la línea y lo dibujamos de esta manera. Voy a tratar de dibujar lo más recto posible. Ahí quizás no está tan recto, ahora vamos a colocarlo exactamente, ahí está. Un poquito más ancho, aquí en contorno de forma, grosor, un poquito más ancho así, o inclusive un poquito más. Y aquí se coloca, se deja ese color o se puede colocar otro color acá de color, me parece que es verde también, ¿no? O un verde un poquito más claro de repente, ¿no? Cuestión ya de ver qué color se puede manejar en este caso. Ya, ahora, siempre es bueno también alinear, ¿no? Todo, ¿no? Porque si ustedes quieren alinearlo, miren acá, de repente no está tan alineado, se puede alinear acá en donde dice formato de gráficos. Podemos alinear horizontalmente y ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Se podría ver de esta manera. ¿Ya? Si no, estos dos también se pueden alinear un poquito más abajo. Y esta línea, si no está tan alineada, se tiene que, de todas maneras, alinear lo mejor posible. Listo, ahora, esta parte que dice consultores top 3, llamadas, ingresos, también
se hace a partir de cuadros de texto. Así que vamos a copiar nada más cualquiera de ellos. Puede ser este de acá, control C, control V. Solamente que hay que hacerlo lo más pequeño posible. Quizás un poquito así, más o menos así. Si está con negrita, ponemos consultores top 3. De esta manera. Y esto lo voy a copiar para poner aquí los nombres también de las columnas llamadas. Solamente hay que ponerle otro color más oscuro, una letra color plomo según lo que veo acá. Ahí está, y un poco más pequeño. Llamadas, control C, control V, y aquí le vamos a colocar ingresos. Listo. Vamos a aprovechar también esta línea que está aquí para poner una línea aquí. Pero esta línea ya es un poco más delgada, ¿no? Como se observa. Vamos a ir aquí, formato de forma, le ponemos un contorno, grosor más delgado, ¿no? Que puede ser así, de este punto, y de otro color, que según se ve es un color gris bastante bajo, ¿no? Si te está gustando hasta este momento el video, no te olvides de darle like y también de suscribirte al canal. Pero no te olvides, presiona también la campanita para recibir las notificaciones, porque todas las semanas yo coloco un video nuevo. Muy bien, lo que nos falta ahora es hacer o colocar estos valores que están acá, que pareciera que fueran cuadros de texto, pero no son cuadros de texto, es un gráfico de barras donde se está colocando las etiquetas de datos. ¿Qué vamos a hacer? A ver, primero vamos a quitarle el filtro. Y vamos a ir acá a insertar, pero siempre hay que colocarnos en un lugar vacío primero. Vamos acá a insertar, vamos a ir al gráfico de barras, aquí, gráfico de barras 2D, y vamos a seleccionar datos. Vamos a agregar una serie de datos, no le colocamos nombre de la serie, vamos a ponerle valores de la serie, solamente vamos a colocar los 3 primeros valores, en este caso del total de llamadas. Le colocamos aceptar. Y luego acá en las categorías vamos a poner editar y vamos a seleccionar los 3 nombres que están acá. Le colocamos aceptar, aceptar, y vamos a colocarle a esta serie de datos el elemento llamado etiqueta de datos en la base interior. Bueno, hasta acá no se ve, pero nosotros no necesitamos, por ejemplo, acá los títulos, no necesitamos las cuadrículas ni el color de las barras. Vamos a ir acá a relleno, sin relleno, ¿no? Vamos a colocarle también sin relleno a todo el área de gráfico. Vamos a ponerle sin relleno también, y vamos a obtener esto, ¿no? Le quitamos también la escala o el eje horizontal. Esto tenemos que hacerlo lo más pequeño posible. Así aproximadamente lo vamos a colocar acá. Lo alineamos aquí. Vamos a quitarle el contorno también de toda el área de gráfico. Acá en contorno, sin contorno. Vamos a darle un tamaño aproximado de, puede ser 12. Esto hay que hacerlo lo más grande posible para que quepe todo. Lo ubicamos así. Le colocamos también negrita todo, ¿no? Negrita, solamente que aquí a este valor le vamos a colocar color azul. Listo. Con eso tenemos más que nada el número de llamadas. Esto lo podemos hacer lo más pequeño como para que quede. Ahí está. Vamos a dejarlo así. A ver, de la misma manera vamos a hacer los ingresos. Vamos a crear otro gráfico de barras. Vamos a copiar este gráfico, control C, control V, pero vamos a pegarlo haciendo clic afuera mejor. Control V.
pero la diferencia va a ser que ya no necesita el nombre o de las etiquetas que están acá. Vamos a suprimirlo y vamos a dejar solamente los valores. Pero para poder tomar los valores de los ingresos, vamos a tener que ir aquí a diseño de gráfico, seleccionar datos, y acá en la serie vamos a modificarlo para solamente escoger estos 3 valores que están acá. Le colocamos aceptar, aceptar, borramos o quitamos el color a las barras sin relleno, pero le colocamos en diseño de gráfico, agregar elemento gráfico, etiquetas de datos en la base interior. Y le colocamos otro color, ¿no? El color aquí en inicio mejor. Vamos a ir a las etiquetas de datos, hacer clic acá y le colocamos el color verde que nos está usando para casi todos los casos. Listo, entonces esto es a lo que teníamos que llegar, ¿no? Esto lo coloco un poquito más para acá. Y yo creo que ahí está mejor alineado. Listo. Muy bien, y entonces ya tenemos esta parte, ¿no? Vamos a ver que esto cambie, ¿eh? Esto cambia muy bien. Se está alineando muy bien todo. Ya tenemos esos valores. Finalmente vamos a colocar la imagen de la persona o del primer puesto en ventas del equipo, pero no tiene que ser una imagen estática, sino más bien una imagen dinámica que permita que cada vez que yo coloque cualquier coordinador de fuerza de venta o consultar el mes, inmediatamente la imagen debe cambiar. Para eso necesitamos crear un nombre aquí en fórmulas y en administrador de nombres que busque el nombre del consultor de ventas en esta tabla y encuentre la foto del consultor. Vamos a crear el nombre, vamos a poner nuevo, aquí le vamos a poner consultor, y vamos a usar la función índice, que es una función de búsqueda, ¿no? Vamos a colocar acá índice, acá arriba les estoy colocando la sintaxis de la función. Lo primero que pide la función índice es la matriz donde yo voy a encontrar el resultado. En este caso, como yo quiero encontrar la foto, entonces voy acá a la tabla de consultores y voy a seleccionar toda la columna, pero la idea es que no me aparezca el nombre del campo de la tabla, porque no va a funcionar. Así que yo le voy a colocar un poco más, o de repente borramos un poco aquí esta fila y le ponemos, no sé, 100, para que me sirva para muchos más datos. Coma. Luego, este es la matriz de resultados, pero yo quiero encontrar el nombre del consultor, así que voy a usar la función coincidir, ¿no? Coincidir. Abro paréntesis, también estoy colocando la sintaxis acá arriba. Primero me pide un valor buscado, en este caso es el nombre del consultor, coma, y lo tengo que buscar acá en esta misma tabla, pero ahora en la columna de nombres de consultores. Así que voy a comenzar acá y también voy a colocar un rango mayor, le voy a poner acá 100 filas, coma, y la coincidencia tiene que ser exacta, así que le voy a poner 0. Cierro la función coincidir, cierro la función índice, le coloco aceptar, y para comprobar que esto esté correcto, hago clic aquí y voy a ver que inmediatamente me está seleccionando la foto de Luis Ríos, que justamente es el nombre que está saliendo aquí en la primera fila de la tabla dinámica. Muy bien, ahora una vez que ya está el nombre, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá a fotos de los consultores. Voy a agarrar la foto de Luis Ríos, voy a copiarla. Voy a ir acá y voy a pegarlo acá. Lo llevo por acá. Voy a hacer esta foto un poquito más grande nada más. Y después ya le pongo todas las características. Pero acá, para que esta foto se vuelva dinámica, voy a ir a la barra de fórmulas, le pongo igual y escribo consultor. Y le coloco enter. Se van a dar cuenta que, bueno, acá está la misma foto, pero a mí lo que me interesa es que cuando yo presione otro coordinador de fuerza de ventas o cualquier otro mes, la foto cambie. Le vamos a quitar todas las características que no necesitamos y le vamos a poner finalmente las características que vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Vamos a quitarle el contorno aquí, o el contorno o borde. Vamos a poner sin contorno. Podemos también nosotros recortar la foto para que se vea
exactamente del mismo tamaño, porque si no se va a ver los bordes de donde está jalando la información, que vendría a ser la tabla. Aparecen siempre los bordes de las celdas. Listo, ahí se tiene que recortar, le colocamos un poco más grande y vamos a ir aquí y darle este efecto que ven aquí, que es el que tiene las esquinas recortadas, pero le vamos a poner que el borde sea mucho más delgado, en este caso el borde más delgado que se encuentre ahí. Y también le quitamos el efecto de la sombra, ¿no? Porque en el ejemplo no vemos sombra. Listo, ahí está. Terminada la foto, y la foto se convierte en una foto dinámica. Eso es todo por hoy, entonces hasta un próximo video. Chao.